Bueno, estábamos hablando del potencial agua del suelo, ¿sí? Cuando está, por ejemplo, a capacidad de campo, ¿sí? Que es como la mejor situación en la que puede estar el suelo, ¿sí? ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, sí, Ah, pensé que sí. los había perdido de vuelta. Esa situación, ¿sí? Suele darse como referencia un valor que es menos 0,03, ¿sí? Megapascales, ¿sí? Yo me olvidé de decirles eso, que cuando uno habla de potencial, ¿sí? En general se usan unidades de presión, ¿sí? Y lo más común es usar megapascal, ¿sí? Es lo más común que van a encontrar. Pueden encontrar algunas otras, pero lo más común es que usemos, que encuentren, ¿sí? Y nosotros vamos siempre a hablar de megapascales, ¿sí? Entonces, el potencial agua del suelo, cuando está a capacidad de campo, es menos 0,03, ¿sí? Acuérdense, nunca puede ser cero. ¿Por qué? Porque cero es como ese estado de referencia ideal, ¿sí? Entonces, ya si en el suelo vamos a tener solutos, y en el suelo además tenemos partículas que generan potencial mátrico, y qué sé yo, todas esas cosas hacen que el potencial sea negativo, ¿sí? Entonces, por más que esté lleno de agua, ¿sí? Incluso si el agua es agua destilada, ya cuando entra dentro del suelo ya deja de ser agua pura, ¿sí? Entonces ya estamos hablando de un potencial que es un poquito negativo, ¿sí? Entonces, el suelo tiene un potencial agua de menos 0,03, por ejemplo, ¿sí? ¿Cómo piensan que son los potenciales agua de la raíz, del tallo, de la hoja? ¿Qué valores pondrían? ¿O de qué depende? Depende, permiso, o sea, Sí. imagino que depende de cierta manera, o sea, depende de la capacidad, en cierta manera, o sea, la energía que puede hacer la planta de succionar, ¿no? O sea, de extraer entonces el potencial del suelo, o sea, mejor dicho, el agua del suelo, entonces tiene que romper la energía con la cual el agua está cómoda en su potencial en el suelo Sí, para llevárselo y llevárselo ella. a Entonces, ver, tratemos, si bien hablamos cuando hablamos de potencial tiene que ver con la energía, tratemos de olvidarnos la palabra energía, ¿sí? No, no la llevemos a... Pensemos en el, digamos, el proceso que vos estás haciendo referencia tiene que ver con el proceso de absorción, ¿sí? Entonces, vos, en todo caso, es cuánto puede absorber el agua, ¿no? Y pensémoslo si en función de los potenciales, si quieren, ¿sí? De cuál es el potencial del suelo, cuál es el potencial de la raíz, ¿sí? bueno, Ahora, pero tiene que ser una presión menor todavía a la del suelo, o sea, para poder que el flujo del agua se dé. ahí va, ahí va. Para que haya flujo de agua, entonces, pero vos ya estás suponiendo que hay flujo de agua. ¿Siempre hay flujo de agua? Vamos a una pregunta anterior. Y si yo muevo, para mí, flujo de agua, si yo muevo una partícula de agua de un lado al otro, hay flujo, hay transferencia de agua. Yo llamo Bueno, flujo transferencia de agua. para que haya flujo, digamos, uno puede tener un vaso con agua y las moléculas de agua se están moviendo. Pero no, uno no dice que haya un flujo, ¿sí? Si yo vuelco el agua, ahí tengo un flujo, ¿sí? En general, cuando hablamos de un flujo, hablamos de un movimiento de cierta magnitud, ¿no? Eh, si yo tengo el agua que se está, digamos, para que haya flujo, el agua se tiene que mover en cantidad en una misma dirección. ¿Estamos de acuerdo? Pues si yo tengo una molécula de agua que va para allá, pero otra molécula va para allá, y otra va para acá, y otra va para allá, que es lo que pasa en un vaso de agua, ¿sí? Yo en un vaso de agua, si yo le pongo una gotita de colorante, ¿qué vemos? Esa gota no queda ahí en el vaso de agua. Esa gota se va desparramando. ¿Por qué? Porque una molécula va para allá, otra va para allá. Pero eso no es un flujo. Estamos de acuerdo que no es un flujo. Un flujo es si, si el movimiento es hacia en gran cantidad de moléculas de agua hacia una dirección. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, sí. Si yo tengo una manguera y abro la manguera, bueno, estoy haciendo que haya un flujo de agua, ¿sí? Sale. O si abro la canilla, sale el agua y su flujo. Entonces, Sí.
volvamos a lo que venías diciendo. Vos hablás de un flujo de agua, ¿no? El flujo de agua, entonces estamos hablando de una cantidad de agua que ingresa a la planta, por ejemplo. Sí, 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 una cantidad de agua que ingresa a la planta a las raíces. Mi Por, pregunta es, ¿siempre ingresa agua? ¿Siempre hay ese flujo de movimiento de agua? Para Capaz mí sí, no. o capaz no. Se los pregunto a ustedes, ¿qué piensan? Y yo creo que sí, o sea, por eso es un continuum. Al micrófono. Pero ahí después, en el medio entran un montón de otros factores. El agua disponible es en función de la cantidad de porosidad del Sí, suelo, de la presión atmosférica y en la medida que se vaya produciendo el proceso de ósmosis. ahí Si va. el suelo está extremadamente seco, yo pienso que el flujo se va a ver o disminuido o interrumpido. Un suelo extremadamente seco no va a permitir un flujo de agua. Muy bien. Sí. También Está muy bien. dependería, Sí, 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 de la temperatura, de la humedad de la atmósfera. bien. eh, y también Perfecto. depende de que la planta esté haciendo fotosíntesis y requiriendo agua. Me imagino que de Sí, la noche no vamos a tener lo transpiración puede mismo que ser. cuando tengamos, que de día cuando estemos haciendo Ahí, fotosíntesis. ahí va. A ver, muchas de las cosas que fueron diciendo están muy bien. Algunas hay que como refinarlas un poco. A ver, vamos a ir viendo. Ahí va. Vamos a ir viendo algunas, ¿no? De las que me vaya acordando. Primero, está muy bien lo que están diciendo, por ejemplo, no es lo mismo el flujo que tiene, el flujo de agua que uno puede encontrar con un suelo bien provisto de agua que un suelo más seco, ¿sí? Un suelo más seco uno espera un flujo más lento, por lo menos, ¿sí? Acá decimos, bueno, el agua está con, el suelo está a capacidad de campo, entonces hay un montón de agua, ¿no? Ahora, por ahí alguien dijo algo de la fotosíntesis, ¿sí? La fotosíntesis, ¿requiere agua la fotosíntesis? Y sí, CO2 más H2O nos da 6 moléculas de glucosa. Sí, Bueno, pero en sí la fotosíntesis no requiere tanta cantidad de agua. Si vos ves el balance de la ecuación, no requiere requiere agua, pero no tanta, ¿eh? bueno, ahí va. El agua que hace falta en esa fórmula de la fotosíntesis es agua molecular, ¿sí? El agua es súper importante porque aporta los electrones que son, ¿sí? Eso lo vamos a ver la clase que veamos fotosíntesis. Aporta los electrones que van a la cadena y es súper importante, pero es a nivel molecular. Entonces, la cantidad de agua que hace falta para la fotosíntesis, si la planta no tiene la cantidad de agua que hace falta para la fotosíntesis, se murió mucho antes la planta por plasmólisis, ¿sí? A lo que voy es re poca el agua que requiere para fotosíntesis la planta, ¿sí? Requiere más para circulación de nutrientes, para la savia y todo En eso. realidad no es que requiera. La planta, ¿sí? Se considera más o menos que del agua que absorbe la planta, un 5% más o menos la utiliza la planta. Un 95% del agua, ¿qué le pasa? Del agua que ¿La absorbe. transpira? ¿La La Se transpira? pierde por evapora. transpiración. Exacto. Se disipa. Se pierde por transpiración. El agua, ¿sí? La gran cantidad de agua que absorbe la planta se pierde por transpiración, ¿sí? No es que la planta necesita esa agua para vivir, ¿sí? Lo que necesita es no transpirar y deshidratarse, ¿sí? Entonces, ¿por qué absorbe un montón de agua? Porque está transpirando un montón de agua. Entonces, la fotosíntesis sí está implicada, pero ¿por qué está implicada? ¿Por qué la planta transpira? ¿Por qué transpira la planta? ¿Y por qué abre los estomas para tomar el oxígeno? Ahí va. ¿Por qué abre los estomas? ¿Y por qué abre los estomas? Más que para el oxígeno, ¿El dióxido de carbono? es sobre todo para el dióxido de Intercambiar carbono. dos. Sí, es para intercambio gaseoso, ¿sí? En términos generales. Pero el gas que suele estar más limitante en una planta es el dióxido de carbono. Que el dióxido de carbono sí es esencial para la fotosíntesis, ¿sí? El agua molecular también es esencial, pero en cantidad el agua es poca. El dióxido de carbono, en cambio, eso lo vamos a ver cuando veamos fotosíntesis, pero el dióxido de carbono es la luz y el dióxido de carbono son las dos componentes, ¿sí? Las dos cosas importantes y que pueden limitar la fotosíntesis. Entonces, en la planta, los estomas están, ¿sí? O por lo menos
uno piensa que se adquirieron en la evolución, ¿sí? ¿Para qué? Para, sobre todo, tener intercambio gaseoso, ¿sí? Tiene otra función importante también, ¿sí? Que la transpiración también permite a la planta perder calor, ¿sí? Porque cuando el agua pasa de estado líquido a gaseoso, ese cambio de fase genera pérdida de calor. Entonces, una hoja que está al rayo del sol, ¿sí? Al tener los estomas abiertos y poder transpirar, puede bajar un poco la temperatura, ¿sí? Si tiene los estomas cerrados, se moriría de calor, ¿sí? Se prende fuego la hoja. Pero bueno, pero igual no es, pero principalmente, ¿sí? El estoma está para intercambiar gases, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa de noche? ¿Qué pasa con la fotosíntesis de noche? La fase luminosa no se verifica. ¿Qué significa eso? Que no necesito energía radiante para hacer la primera parte de la fotosíntesis. No necesito la energía de la reacción electromagnética para iniciar la reacción de fotosíntesis. Hay una fase que vimos el año pasado que era oscura y que no necesitaba luz. Bueno, eso está mal. Eso sáquenlo ya de su cabeza. La fotosíntesis, uno habla de dos fases. Lo vamos a ver cuando veamos fotosíntesis. Las dos fases, si bien a una se le llama lumínica y a la otra se la solía llamar oscura, pero no la vamos a llamar más oscura, ¿sí? La vamos a llamar bioquímica nosotros acá. ¿Por qué? Porque cuando uno dice la fase lumínica y oscura, da la idea de que la fase oscura no necesita luz. Y eso no está bien. La fase oscura, esa fase oscura que se le decía antes, que le vamos a llamar bioquímica, necesita luz, no ocurre sin luz. Entonces, la fotosíntesis siempre ocurre con luz, ¿sí? Eso grábenselo en la cabeza. La fotosíntesis de todas las plantas ocurre cuando hay luz, ¿sí? ¿Por qué? Porque la fotosíntesis, ¿qué es? Es el proceso mediante el cual la planta transforma la energía lumínica en energía química, ¿sí? Forma moléculas de hidratos de carbono, ¿sí? Azúcares. ¿Gracias a qué? A la energía de la luz solar. Si no tiene la energía de la luz solar, no tenemos. Es como si yo no enchufo la tele a la corriente eléctrica, no voy a tener tele, ¿sí? Podría tener tele si tiene batería y le pongo una pila, pero no importa, siempre necesito darle electricidad. ¿Están de acuerdo? Fotosíntesis, grábenselo, necesita de la energía del sol. Si no hay luz, no hay fotosíntesis. Entonces, ¿qué pasa de noche? ¿De noche hay fotosíntesis? No. No, bien, todos me tienen que contestar, todos. No, no. Juntos. Ahí va. No. No hay fotosíntesis. Como no hay fotosíntesis, entonces los Se cierran los requerimientos de estomas. dióxido de carbono, ¿cómo son? ¿Están necesitando Nulos. dióxido de carbono? La No. planta necesita dióxido de carbono para hacer fotosíntesis, si no, no la necesita, ¿sí? Entonces no hace falta el dióxido de carbono. Entonces, ¿cómo están los estomas de noche? ¿Cerrados? Cerrados, ¿sí? Cerrados. Excepto plantas CAM, que lo vamos a ver, son unas adaptaciones distintas, ¿sí? Hay plantas que abren los estomas de noche, pero son adaptaciones a suelos muy secos y de todos modos abren los estomas de noche porque la fotosíntesis las hacen de día. Pero eso es una situación muy particular, ¿sí? Que lo vamos a ver más adelante. Pero las plantas, si no, ¿sí? El 90% de las plantas abren los estomas de día y de noche están cerrados, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa de noche con la transpiración? ¿Cómo es? Nula. Nula. ¿Estamos todos de acuerdo? No transpira la planta de noche, ¿sí? O transpira muy poco, ¿sí? Porque puede tener un poco de pérdida de agua, ¿sí? Por la cutícula. Pero no hay una transpiración fuerte, ¿sí? Es casi nula la transpiración de noche. Entonces, ¿qué pasa con ese flujo de agua del que hablábamos si no hay transpiración? ¿Tenemos flujo de agua? Y no. No. Bien. ¿Por qué? No de lo qué necesita. depende? ¿O de qué depende que tengamos flujo de agua? De la necesidad. No hablemos ¿Del de sol? necesidad. Siempre tratemos de pensar en mecanismos por los que ocurren las cosas. Y que tenga que haber succión, digamos que la atmósfera le tiene que
O sea, para Del que el agua potencial. tiene que haber una presión menor en un lado y una presión mayor en otro, y va a ir del lado del lado de mayor presión a menor presión. Entonces, para que en la planta haya flujo de agua, tiene que haber, bueno, o sea, de algún lado, por un lado tiene que entrar y por el otro lado tiene que salir. Entonces, por eso los estomas tienen que estar abiertos. Y la presión y la Exacto. humedad Ahora relativa del agua tiene que ser, o sea, la presión vamos a del ver más agua. adelante que la planta puede ya tener los estomas cerrados, no estar transpirando y seguir absorbiendo, ¿sí? Para recuperar, digamos, lo que perdió durante el día. Eso lo vamos a ver. Pero si uno piensa, por ejemplo, en una planta que está en un suelo con buen estado hídrico, la planta, antes de que salga el sol, ¿sí? Al amanecer, ¿sí? O a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, ¿sí? La planta probablemente ya está en equilibrio con el suelo. ¿Qué significa que está en equilibrio con el suelo? Que el potencial agua de la planta es igual al potencial agua del suelo, ¿sí? Entonces uno puede considerar, ¿sí? Excepto situaciones extremas en donde el suelo es muy seco, que ya lo vamos a ver, que ahí podemos tener en donde la planta nunca entra en equilibrio o no llega a alcanzar al equilibrio porque hay una sequía muy severa, pero si no, la planta antes de amanecer está en equilibrio con el suelo. Y entonces, si yo les digo que el potencial agua del suelo, porque llovió durante la noche, el potencial agua del suelo quedó en menos 0,03, ¿cómo son los potenciales agua de la raíz, del tallo y de la hoja? ¿Qué dirían? 0,03. Siempre menos, acuérdense que siempre es negativo. Menos 0,03 podríamos decir, ¿no? ¿Están de acuerdo? Sí, 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 totalmente. ¿El de la atmósfera cómo es? Puede ser que sea variable, depende del día. Es variable, depende del día, pero ¿qué se imaginan que es? ¿Cómo es siempre? Ya pensemos que la atmósfera no tiene agua líquida, la tiene en estado gaseoso el agua. Y entonces, ¿cuánta agua tiene la atmósfera? ¿Tiene mucha agua o poca? En concentración, Poca. ¿no? Tiene poca agua, ¿no? Porque ya Es negativo entonces. es negativo, siempre es negativo, de vuelta. El potencial agua es o cero, que es el agua destilada, o es negativa, ¿sí? Nunca vamos a tener un potencial agua positivo. Pero la atmósfera tiene un potencial agua siempre muy negativo, ¿sí? En general está como en menos 95 megapascales, ¿sí? Uno puede llegar a hacer una especie de cálculo usando la ecuación de los gases, ¿sí? No sé si la vieron en química ustedes. Uno puede usar la ecuación de los gases ideales, RT por B, qué sé yo. Bueno, uno puede poner algunas cosas y hacer una especie de cálculo y en general da como que da en menos 95 megapascales, ¿sí? Es muy negativa. Muy negativa. Una planta, las plantas, las distintas especies tienen distintas adaptaciones que pueden hacer que las plantas tengan, puedan llegar a tener valores de potencial de agua más o menos bajos, ¿sí? Hay plantas que capaz, si tienen un potencial agua de menos 2 ya están muertas, y hay otras plantas que son más resistentes y con menos 2 pueden seguir vivas, ¿sí? Digamos, es variable, pero es variable dentro de valores hasta menos 2, menos 3 de potencial agua, ¿sí? Después ya, potenciales agua más bajos, ya estamos hablando de una planta sin vida, ¿sí? Entonces, piensen que la atmósfera, les estoy diciendo que es menos 95, con lo cual la atmósfera siempre, siempre demanda agua, ¿sí? Siempre tiene un potencial agua muy, muy bajo, ¿sí? Eso, recordémoslo, lo vamos a ir viendo para otras cosas, pero la atmósfera siempre demanda. Entonces, al amanecer, uno puede decir, bueno, el potencial agua del suelo es igual a la raíz, al tallo y a la hoja. ¿Qué pasa cuando sale el sol y se abren los estomas? ¿Qué empieza a pasar? Se crea desequilibrio. ¿Sí? Claro. Ahora vamos a ver un poco más en detalle, pero empieza a perder agua. Como empieza a perder agua por transpiración, ¿qué pasa con el potencial agua de la hoja? Empieza a ser más negativo. ¿Están de acuerdo? Nosotros habíamos arrancado el día con menos 0,03 porque la planta estaba en equilibrio con el suelo, que estaba en menos 0,03. ¿Estamos de acuerdo? Cuando empieza a transpirar, empieza a hacerse más negativo, ¿sí?
Y eso hace que el potencial, yo tengo en el estoma, se está haciendo más negativo, las células que están cerca se va haciendo más negativo. ¿Por qué? Porque se va como transmitiendo, ¿sí? El agua se va moviendo hacia el estoma, ¿sí? Porque es donde se está perdiendo, y se va transmitiendo de algún modo, ¿sí? Que cada vez es más negativo. ¿Están todos de acuerdo? Y entonces, Sí, entonces eso hace que vaya, entonces, el primer potencial agua que baja es el de la hoja, pero eso después se transmite al del tallo, después se transmite al de la raíz, y recién cuando el potencial agua de la raíz baja, ¿qué ocurre ahí? Con el agua que estaba en el suelo. absorción. Ahí ocurre la absorción, ¿sí? Cuando el potencial agua de la raíz baja, ya baja por debajo del potencial agua del suelo, y entonces, como tenemos diferencias de potenciales, el agua ingresa, ¿sí? Ahora vamos a ver que influye mucho en realidad el potencial de presión, pero no importa, porque bajan los dos, ¿sí? Entonces, al bajar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo primero que ocurre en una planta? Lo primero que ocurre es la transpiración. Entonces empieza a bajar el potencial agua de la hoja, eso se transmite al tallo, eso se transmite a la raíz, y recién ahí empieza la absorción, ¿sí? Vamos a ver la clase que viene que la transpiración y la absorción siempre tienen un desfasaje, ¿sí? La planta empieza a transpirar y después de un tiempo, de unas horas, o de un par de horas, empieza a haber una absorción, ¿sí? No es inmediato, no es que apenas transpira ya está absorbiendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque pasa todo esto, hay como muchas resistencias en el medio, ¿sí? La cuestión es que se va bajando los potenciales agua hasta que llega a la raíz y recién ahí se absorbe agua. Entonces, si uno tiene que pensar en qué valores uno puede poner, ¿sí? Yo digo, bueno, la planta ahora empezó a transpirar al amanecer y llegamos al mediodía, ¿no? Al mediodía está transpirando a full la planta. Porque es un día soleado en donde hay mucha demanda atmosférica y está transpirando mucho. Y el suelo puede estar más o menos igual, ¿no? O puede estar en menos 0, si quieren ya bajó un poco porque está perdiendo, el suelo también pierde agua, ¿no? ¿Por qué pierde agua? Pierde agua por evaporación y pierde agua por transpiración de la planta. Entonces el suelo puede estar en, qué sé yo, menos 0,1, por ejemplo, ¿no? Vamos a inventar un valor, ¿sí? Entonces, al mediodía el suelo está en menos 0,1. ¿Cómo piensan que es el potencial agua de la raíz? ¿Cómo tiene que ser? ¿Igual? ¿Mayor? ¿Menor? Menor. Menor. ¿Están todos de acuerdo? Sí. Bueno, ¿cuánto dicen? Bueno, Perdón, cuando digo menor, lo que quiere decir es más negativo. más negativo, sí. Claro. Sí, eso es Menos bastante confuso. 3. Lo más cercano a la atmósfera, digamos, es como extendiendo a ese número. No. Si uno era menos 99. Ojo con eso. La atmósfera dijimos menos 95. Perdón por Hay un gradiente. Entonces, el nivel de negatividad, por decirlo de alguna manera, se va haciendo más negativo hacia la transpiración, y en la raíz es mínimo respecto de eso, ¿no? Exacto. A eso es a lo que quería llegar. Hay un gradiente, pero ojo, hay un gradiente en donde no es tan distinto dentro de la planta y va a ser muy distinto, digamos, nunca va a estar cerca de la atmósfera. Eso porque la atmósfera es un potencial agua súper bajo. Entonces, hay un gradiente. Profe, disculpe, ¿está Sí. grabando? Porque necesito volver a verla esta clase. Yo creo que sí. Sí, volví a grabar. La corté cuando se me cortó internet y volví a grabar. Sí. Genial, gracias. Sí, esta clase es, igual la clase que viene vamos a repasar estas cosas, no se asusten, y después vamos a tener una clase de repaso también. Pero bueno, sí, estas clases son así, intensas. Entonces, habíamos dicho, por ejemplo, menos 0,1, acá habíamos dicho que esto siempre es cerca de menos 95, ¿sí? Siempre estamos hablando de megapascales, ¿eh? No lo voy a escribir todo el tiempo porque si no, tras que mi letra es un horror y con el mouse es más difícil. Entonces, la raíz va a ser más baja, ¿sí? Uno puede decir, bueno, menos 0,3, por ejemplo, ¿sí? Siempre negativo.
menos 0,3, ¿sí? El tallo va a ser más bajo todavía, ¿sí? Entonces puede ser menos 0,5, ¿sí? Y la hoja capaz ya es menos 0,8, ¿sí? La idea es que los valores estos no son tan... Bueno, depende, si uno está hablando de una herbácea, ponele, están las cosas más cerca y entonces los potenciales aguas no son tan distintos. Si estoy hablando de un árbol, capaz un árbol, sí, en la copa tiene un potencial agua bastante más negativo que en la raíz, ¿no? Pero sí lo importante es este concepto que quería que llegue, ¿no? Que es el que comentó recién uno de ustedes, que tiene que ver con que hay como una especie de gradiente. Cuando la planta está transpirando, siempre vamos a tener un gradiente. ¿Quién tiene el potencial agua más bajo? Y donde se transpira, que es en las hojas, ¿sí? Entonces, las hojas son las que tienen el potencial agua más bajo. Y después eso se va transmitiendo, ¿sí? Y el que tiene, por decirlo de algún modo, el mejor potencial agua, en general suele ser como la raíz, ¿sí? Y después adentro tenemos como una especie de gradiente, ¿sí? Entre la raíz y la hoja. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. Cuando llega la noche, deja de transpirar y ¿qué es lo que ocurre? La planta sigue absorbiendo ¿hasta cuándo? Hasta que los potenciales aguas se equiparan todos y se equilibran con el suelo, ¿sí? Entonces, cuando arranca de vuelta el día, la planta vuelve a estar cuando arranca de cero, arranca toda la planta con el mismo potencial que tenga el suelo, ¿sí? Que el potencial agua del suelo va a ir variando. ¿Se entiende cómo es la lógica? Sí. Ahora igual vamos a ir repasando, ¿sí? Pero la idea de esto era que ustedes piensen más o menos qué valores uno puede poner en una planta que está durante el día transpirando, ¿sí? Y que si lo que yo quiero es qué valores le pondría de noche, y de noche yo le pondría a todo el mismo valor, ¿sí? Si presupongo que está en equilibrio, ¿sí? Que en general llega al equilibrio, ¿sí? Y lo otro importante es que la atmósfera, fíjense, siempre es muy, muy negativa, ¿sí? La planta nunca llega a estos valores, ¿sí? Se muere mucho antes, ¿sí? Estos valores son valores de potencial agua, piensen del agua que está en el aire, ¿sí? Es muy negativo. ¿Por qué? Porque, primero porque es gaseoso, ¿sí? Y eso puede variar alguien dijo por ahí, con las condiciones climáticas, por supuesto, eso lo vamos a ver, las condiciones ambientales hacen que esa demanda atmosférica sea mayor o menor, pero siempre hay una demanda atmosférica, ¿sí? Entonces, para que no haya transpiración, no es porque no hay demanda atmosférica, siempre existe una demanda atmosférica. Si la planta no está transpirando es porque cerró los estomas, no porque no hay demanda, ¿sí? Entonces, uno puede pensar esto, ¿sí? Hay siempre que estemos durante el día y... acá no me deja poner cursor. Siempre que estemos durante el día y la planta esté transpirando, existe esta especie de continuo, ¿sí? Entre el suelo, la planta y la atmósfera, ¿sí? Y siempre tiene como es continuo y con una misma dirección, ¿sí? El agua esta que se mueve en este continuo, ¿por dónde se mueve? ¿Por qué tipo de elemento conductor se mueve? Por el xilema. Por xilema, ahí va, ¿sí? Después, ustedes también pueden tener movimiento de agua por floema, ¿no? Pero por floema la cosa es distinta. Por floema en realidad se mueven un montón de nutrientes y los fotoasimilados con el agua, ¿no? Y ahí el movimiento del agua puede tener distintas direcciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque de una hoja adulta puede estar yendo a la raíz, o puede estar yendo al fruto, o a la flor, ¿sí? Ahí en el floema el movimiento del agua es distinto, pero no tiene que ver con estos procesos, ¿sí? El movimiento del agua en el floema va por otra vía. Esto que nosotros hablamos, que tiene que ver con los procesos de absorción y de transpiración, siempre son por xilema, ¿sí? Y este continuo del que hablamos es por xilema. Y entonces en el xilema, el agua siempre se mueve en la misma dirección, ¿sí? ¿Cuál es la dirección? Desde el suelo hacia el estoma, ¿sí? O sea, hacia la atmósfera.
¿Están de acuerdo? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno. Vengo súper retrasada. Vamos a hablar un poquito más del movimiento de agua, ¿sí? En la transpiración y después hacemos un recreíto. ¿Les parece? ¿O están muy cansados ya? Entonces no vamos a llegar ni... Ok, por el recreo por acá. ¿Qué dicen? ¿Recreo ahora o esperan un poco más? No, yo puedo esperar y después hagamos recreo. Ahí Yo. aguantan un poco más, ¿sí? Bueno, solo vos aguantás, me parece. El resto, vamos a tratar de ir. Igual, recién ya les di como una introducción de gran parte de lo que vamos a estar viendo ahora, ¿sí? Pero me parece que es importante que lo vayan digiriendo a poco, porque eso es un montón de cosas. Ahora vamos a hablar un poquito, ¿sí? De cómo se va moviendo el agua en distintos lugares, ¿sí? Por ejemplo, cómo se mueve en la raíz, cómo se mueve en el tallo, cómo se mueve en la hoja, ¿sí? Y qué tipo de mecanismos, ¿sí? Están implicados en ese movimiento, ¿sí? El movimiento de agua siempre es por mecanismos que se llaman pasivos, ¿sí? Cuando veamos en un par de clases cómo se mueven los nutrientes se pueden mover por mecanismos pasivos o activos, ¿sí? Hablamos de mecanismo activo cuando la planta utiliza energía para ese movimiento, ¿sí? En el agua no siempre es pasivo, ¿sí? Nunca es activo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el agua se mueve por diferencia de potencial agua o diferencia de presión, pero sin gasto de energía, ¿sí? Se mueve por esto, porque la atmósfera empieza a tironear el agua, ¿sí? La planta transpira y es como que la atmósfera está tirando el agua esa y se mueve por esos mecanismos, ¿sí? Sin gasto de energía. Vamos a ver que hay distintos mecanismos, ¿sí? Difusión en fase vapor, en fase líquida, o flujo masal en fase líquida, ¿sí? O mezclado turbulento. Ahora vamos a ir viendo en cada lugar de estos que estamos hablando de la planta, cuál de estos mecanismos es el principal, ¿sí? Vamos a arrancar, ¿sí? Por lo que ocurre primero, digamos, temporalmente. ¿A qué me refiero? Decimos que a la noche, ¿sí? Antes del amanecer, si la planta está en equilibrio, está todo el potencial agua de la planta es igual al del suelo, ¿no? ¿Qué ocurre? Sale el sol, empieza a transpirar y ¿por dónde arranca a bajar el potencial agua? Por acá, por las hojas, por la transpiración. Entonces vamos a ir viendo la transpiración, vamos a ver cómo eso se transmite, ¿sí? Al xilema y cómo eso después se transmite a las raíces y cómo eso después se transmite al suelo, ¿sí? Y ahí ocurre la absorción. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Sí? Entonces, todos estos pasos son los que vamos a ir viendo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa en la transpiración? Nosotros tenemos acá en las hojitas, ¿sí? Acá hay como una especie de corte, ¿sí? De cómo es, si uno corta las hojas, cómo son las células, ¿sí? Que componen ese órgano, ¿sí? Uno en general tiene una epidermis, ¿sí? Una cutícula, en realidad, tanto arriba, ¿sí? Uno tiene, piensen que esta es la hoja y esto es un corte así. Entonces tenemos arriba cutícula y abajo también tenemos cutícula, ¿no? Cutícula, tenemos capa de célula de epidermis arriba, una capa de célula de epidermis abajo, y después tenemos un montón de células en el medio que son las células del mesófilo, ¿sí? Que pueden tener distintas formas, que lo vamos a ver, que a veces es importante o no, pero nosotros no vamos a entrar en ese detalle, probablemente en botánica vieron algo más de detalle, pero a mí no me importa entrar en el detalle de la anatomía de la hoja, sí me importa que sepamos que tenemos un montón de células del mesófilo, que tenemos en algún momento un xilema, ¿sí? El xilema del tallo, ¿sí? Después, el xilema del tallo suele ser bastante ancho, ¿no? Y después, en las ramificaciones se va haciendo más chiquito, en las hojas es como más chiquito, ¿sí? Y llega más o menos cerca a los estomas, pero no llega hasta el estoma, el xilema, ¿sí?
en el medio entre el xilema y el estoma, ¿sí? El estoma está acá, perdón. Esta es la cámara subestomática. Tenemos varias, acá en este dibujo parece estar pegado, pero en realidad uno en general tiene varias células acá en el medio, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre con la transpiración? Lo que ocurre es, los estomas, no sé si todos se acuerdan, pero los estomas están formados por 2 células oclusivas, ¿sí? 2 células oclusivas que se pueden abrir o cerrar, ¿sí? Y entonces, en realidad, no es que se abre la célula, sino que cambia la forma de la célula. Entonces, las 2 células, ustedes me ven a mí, ¿no? Porque yo acá en la cosa no veo, pero... Sí, se ve. Las 2 Sí, se células ve. forman un poro, ¿sí? En el medio. Entonces, según cómo cambia la anatomía de esa célula, ¿sí? Ese poro puede quedar cerrado o puede quedar abierto, ¿sí? Y entonces, eso es lo que genera que cuando se abre el poro pueda salir el vapor de agua, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre adentro, ¿sí? De ese poro? Porque ustedes tienen en la epidermis, tienen el poro, ¿sí? Pero adentro de ese poro da lugar, no tenemos un montón de células, lo que tenemos es algo que llamamos cámara subestomática, ¿sí? Tenemos como un espacio de aire, ¿sí? Y después sí tenemos células que rodean esa cámara subestomática, ¿sí? Y después tenemos las células del mesófilo, después tenemos en algún momento el xilema, ¿sí? ¿Se entiende cómo es más o menos el dibujo? Esta cámara subestomática es muy importante. ¿Por qué? Porque es una cámara, es como un espacio aéreo en donde, si uno lo ve en detalle, fíjense acá, tenemos un montón de agua líquida que está rodeando todas estas paredes de las células, pero después toda esta camarita de aire es una camarita que está casi cerrada, ¿sí? Tiene una abertura a la atmósfera que es por el poro, pero se considera un sistema casi cerrado. ¿Qué significa eso? Que la humedad relativa que tiene esa cámara es muy cercana al 100%, ¿sí? Es como tener un vaso, si uno tiene un vaso de agua y le pone una tapa y lo deja en reposo un tiempo, ¿qué es lo que ocurre con la parte? Uno tiene el vaso con la mitad del vaso lleno de agua y la otra mitad con aire. Después de un tiempo, el aire de ese vaso, que está cerrado, se va a llenar de vapor de agua, ¿sí? ¿Cuánto vapor de agua va a tener? Todo lo que pueda contener. A eso se le llama humedad relativa al 100%, ¿sí? ¿Qué significa la humedad relativa al 100%? Que todo el vapor de agua que puede entrar en ese aire está, digamos, que esa porción de aire tiene todo el vapor de agua que puede tener, ¿sí? La cámara subestomática siempre está alrededor del 100%. Ahora, ¿eso significa que la cámara subestomática siempre tiene la misma cantidad de aire? ¿De presión de aire? ¿Qué piensan? ¿De aire? No, De agua, perdón, presión de agua. Cuando No. se abre, no. Cuando se abre no, Imagino que baja la presión. sí, pero siempre se mantiene la humedad relativa al 100%. Claro, pues también depende entonces de la presión externa, de la presión que se haga sobre la hoja. En realidad, Debe poder fluctuar también, o sea. en realidad de lo que más depende es de la temperatura de la hoja, ¿sí? Cuando uno tiene una cámara con una cámara de aire, ¿no? Con 100% de humedad relativa, la cantidad de vapor de agua que contiene esa cámara, si está a 10 grados, es muy distinta que si esa cámara está a 30 grados, ¿sí? Las dos pueden estar al 100% de humedad relativa, pero la cantidad de vapor de agua que tienen es distinta y depende de la temperatura. Cuanto mayor es la temperatura, mayor es la capacidad de contenido hídrico, ¿sí? Ese 100% de humedad relativa significa mucho más vapor de agua cuando la temperatura es alta. ¿Se entiende eso? Sí, claro, aumenta la presión de vapor. Aumenta La temperatura aumenta Ahí está. la presión de vapor. Nosotros, algo que nos va a importar mucho es cuál es la presión de vapor que hay adentro de la cámara subestomática, ¿sí?
y cuál es la presión de vapor que hay afuera de la cámara subestomática, ¿sí? Pero entonces, algo que es importante es que en esta camarita que se genera acá de aire, siempre está el 100%. Pero eso no significa que siempre tenga el mismo contenido hídrico. El contenido hídrico depende, como siempre está al 100%, no depende de la humedad relativa. ¿Por qué? Porque siempre está al 100%. Entonces, no importa la humedad relativa en la cámara subestomática, siempre está al 100%. Lo que nos va a hacer variar la presión de vapor de agua tiene que ver con la temperatura. Los cambios de temperatura de la hoja van a hacer que la presión que haya acá de vapor de agua sea mayor o menor, ¿sí? Entonces, cuando la hoja está caliente, ¿cuándo está muy caliente la hoja? Cuando el rayo de sol le está pegando, ¿sí?, al mediodía perpendicularmente a la hoja levanta mucha temperatura. Y eso hace que la presión de vapor de agua acá adentro sea muy grande, ¿sí? Y por eso, por ejemplo, al mediodía transpira mucho la planta, ¿sí? Un día soleado. ¿Por qué transpira mucho? Porque la temperatura está aumentando y me está aumentando mucho la presión parcial de vapor acá adentro, ¿sí? Sí, una duda. Aumenta la presión, pero la cantidad de agua sigue siendo la misma, lo que pasa es que se expande. No, la cantidad de agua, cuando hablamos de agua en estado gaseoso, uno Sí. puede hacer un equivalente en cantidad y presión. Si tenés más presión, tenés más cantidad. El contenido hídrico, porque es una cantidad de agua gaseosa, ¿sí? Sí, Entonces, nosotros acá lo que tenemos en esta camarita es que tenemos agua líquida, ¿sí?, que está acá, que es el agua, la planta tiene toda agua líquida, ¿sí?, y acá las paredes se bañan de agua líquida, pero el agua líquida esta todo el tiempo está evaporándose y está entonces aportándole vapor de agua a la cámara subestomática. Cuando esto va levantando la temperatura, ¿sí?, cuando nos vamos acercando al mediodía y acá va aumentando la temperatura, esto se va llenando de más contenido hídrico, que va saliendo por transpiración, pero todo el tiempo está aumentando. Si aumenta mucho la temperatura, aumenta mucho la evaporación, ¿sí? ¿Se entiende? Se aumenta aumenta la cantidad de agua, pero va saliendo. Va Por saliendo, eso. pero de todos modos aumenta, pero más allá de que salga, la presión acá es muy alta. La presión de vapor de agua. Es mucho más alta si la hoja tiene 30 grados que si la hoja está a 10 grados. A eso me refiero, ¿sí? Sí. Y la humedad relativa a 10 grados es del 100%. Y la humedad relativa de la cámara subestomática a 30 grados también es del 100%. Porque la humedad relativa está en relación a la temperatura también. Claro, la humedad relativa te dice... ¿La humedad relativa qué es? Te dice cuánto vapor de agua tiene en función de cuánto puede tener. Que esté al 100% significa que tiene todo el vapor de agua que puede tener A esa temperatura. A esa temperatura, exacto. Bien. Exacto. Entonces, cuando vos aumentás la temperatura, ese 100% indica que puede contener más agua. Sigue siendo el 100%, pero la cantidad de agua es mayor. ¿Sí? Pues sí, siempre es en relación a la temperatura, cuando se considera la... O sea, el factor que más nos importa en la hoja es el de la temperatura. Bien. Entonces, Profe, perdón. Sí. ¿Está mal si yo digo que la cámara subestomática es lo que, o sea, actúa como un termómetro, es como lo que regula el proceso entre el exterior, digamos, y la planta, los potenciales de presión y demás? Sí, no pensemos a la cámara como que regula, porque la cámara subestomática en realidad no regula nada, digamos. Uno puede pensar más que el estoma regula, ¿sí? La apertura estomática de algún modo regula la transpiración, pero no la cámara subestomática. En la cámara subestomática vos vas a tener más o menos presión de vapor por condiciones ambientales, ¿sí? Está bien, pero no, a ver, la cámara subestomática entonces funciona en función de que lo que el estoma va evapotranspirando. Más o menos. Digamos, la transpiración puede ser mayor o menor
Ahora vamos a ver. ¿Cuánta presión parcial tenemos en la cámara subestomática? Define mucho de la transpiración, pero no es lo regula. Está mal pensarlo como que lo regula, ¿sí? No lo piensen como que lo regula. Ahora vayamos a ver cómo es la fórmula, para entender como el concepto de la transpiración. Esta fórmula es una fórmula que nos sirve muchísimo para entender, ¿sí?, qué cosas afectan a la transpiración, ¿sí? La transpiración tiene como una especie de, uno puede pensar en una fuerza motriz. La fuerza motriz es lo que empuja a la transpiración, ¿sí? Si la fuerza motriz es muy grande, significa que la transpiración es muy grande, ¿sí? ¿Cuál es la fuerza motriz? ¿Qué es lo que hace que haya transpiración? Que haya diferencia entre la presión parcial de vapor en la cámara subestomática y la presión parcial de vapor en la atmósfera, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? No, nadie está de acuerdo. Están todos diciendo de qué está hablando. ¿Sí o no? En el numerador hay una diferencia de presiones y está relacionando la presión externa con la presión interna. Es una diferencia de presión. Es una diferencia de presión, exacto, sí. Diferencia de presión que uno lo puede hablar también de concentración de vapor de agua. Se podría hablar de cualquiera de las dos. Sí. ¿Sí? El problema es el denominador. Ahora vamos a eso. Pero, entonces, cuando esta diferencia es muy grande, la planta transpira mucho, ¿sí? Ahora vamos a ir a ver qué cosas hacen que esto sea muy grande. Hay factores ambientales que afectan esto y hay factores ambientales que afectan esto, ¿sí? Y esas dos cosas, y eso, entonces afecta todo esto que es la parte que, la fuerza motriz del flujo transpiratorio, ¿sí? Entonces, cuando la presión parcial de vapor adentro de la cámara subestomática es muy grande, por ejemplo, lo que vamos a tener es que esto va a ser más grande y entonces la transpiración va a ser más grande, ¿sí? A esta diferencia entre la presión parcial de vapor de la cámara subestomática y la presión parcial de vapor de la atmósfera, muchas veces lo van a encontrar como DPPV, ¿sí? Diferencia de presión parcial de vapor, ¿sí? El DPPV. Van a leer o escuchar muchas veces que se habla del DPPV. Es eso, es la diferencia entre, porque como es tan largo decir diferencia de presión parcial de vapor en la cámara subestomática menos la presión parcial de vapor en la atmósfera, se le suele llamar DPPV, ¿sí? ¿Me siguen hasta ahora? Sí. Entonces, Sí. si esto aumenta mucho, por ahora vamos de a pasos. Si esto aumenta mucho, la transpiración va a aumentar. Ahora, como ahí decían, también depende de qué pasa acá abajo, ¿sí? Si la resistencia aumenta mucho, ¿sí? Estas son las resistencias. Si las resistencias aumentan mucho, la transpiración baja, ¿sí? Entonces, lo que me hace aumentar esto me va a hacer subir la transpiración. Pero por otro lado, tengo que ver si hay cosas que me hacen subir esto y me van a bajar la transpiración. Entonces, uno puede tener un DPPV muy grande, pero si los estomas están cerrados, y la transpiración no va a ocurrir o va a ser muy chica, ¿sí? Entonces, todo el tiempo uno tiene que ir viendo qué cosas están afectando a la transpiración, ¿sí? Nosotros lo vamos a ir viendo ahora por separado y uno en general siempre dice, bueno, si yo aumento mucho la presión parcial de vapor en la cámara subestomática, aumenta la transpiración. Yo cuando digo eso y afirmo eso, es porque digo, bueno, teniendo las otras cosas constantes, ¿sí? Porque si toco una y toco la otra, y no sé qué puede pasar, ¿sí? Entonces, ahora las vamos a ir viendo qué es lo que pasa cuando uno va afectando de a una cosa, ¿sí? Entonces, lo que importa es esto, el DPPV, ¿sí? Que no tiene que ver con humedades relativas, ¿sí? Porque la cámara subestomática siempre está al 100%, la atmósfera puede tener, qué sé yo, puede tener 50% de humedad relativa como puede tener 80% de humedad relativa, ¿sí? Pero eso no nos dice cuál es la presión parcial de vapor, ¿sí? Las humedades relativas no nos dicen la presión parcial de vapor. Entonces, a mí lo que me importa es el DPPV, ¿sí?
¿Cómo cambia esa presión parcial de vapor en la cámara subestomática? Como hablábamos recién, aumenta mucho cuando aumenta la temperatura de la hoja, ¿sí? Y el estado hídrico de la planta no hace cambiar muchísimo esa presión parcial de vapor, ¿sí? ¿Por qué eso? Porque agua líquida que esté todo el tiempo evaporándose siempre hay, ¿sí? Por más que la planta esté con un estado hídrico muy bajo, ¿sí? Con un potencial agua bajo, la cantidad de agua para evaporar, ¿sí? Siempre va a haber, ¿sí? Lo que va a hacer es que el potencial agua esté muy bajo y vaya bajando cada vez más. Pero el potencial agua no va a afectar, ¿sí? a esa cantidad de vapor que hay en las camaritas subestomáticas. ¿Se entiende eso? O sea, si yo les digo, ¿cuál es el factor que afecta la presión parcial de vapor en la cámara subestomática? ¿Qué dirían? La temperatura. La temperatura. ¿Sí? Principalmente es la temperatura. ¿Y qué es lo que hace cambiar la temperatura? Principalmente la radiación solar. ¿Por qué se usa a veces en los invernáculos la media sombra? ¿Qué genera la media sombra? Impide la irradiancia. Baja la irradiancia. ¿Y por qué es importante bajar a veces la irradiancia? Porque lo que hacemos cuando ponemos una media sombra es evitamos que los rayos del sol peguen directo en la hoja, ¿sí? Y que levante mucho la temperatura, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque eso hace transpirar muchísimo. Entonces, uno puede estar con una planta que está, por ejemplo, uno puede tener un invernáculo, la mitad con una media sombra y la otra mitad sin media sombra, ¿no? Y uno la tiene, las plantas están en el mismo invernáculo, ¿sí? Entonces, la atmósfera, la presión parcial de la atmósfera es la misma, ¿sí? Porque es toda la misma atmósfera, es el mismo invernáculo. ¿Pero qué cambia mucho? Va a cambiar mucho la presión parcial que tengan las plantas de vapor en la cámara subestomática, que tengan las plantas que quedaron al sol, que las plantas que están a la sombra, ¿sí? Porque ¿qué cambia mucho? Cambia mucho la temperatura de la hoja, ¿sí? Entonces, ¿qué planta transpira más en un mismo invernáculo? Si las otras condiciones ambientales se mantienen. ¿Qué planta piensan que transpira más? ¿La que quedó del lado de la sombra o la expuesta al sol? La expuesta al sol. La expuesta al sol, ¿sí? Ahora, ¿qué puede pasar? Puede pasar que la expuesta al sol esté transpirando tanto que se dispare el cierre de los estomas y entonces ahí deja de transpirar, ¿sí? ¿Pero por qué es? Porque estaba transpirando mucho, ¿sí? Entonces, si las resistencias están iguales, va a estar transpirando mucho más la que quedó al sol, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que más impacta sobre la presión parcial de vapor en la cámara subestomática es la temperatura, ¿sí? La temperatura de la hoja. En cambio, en el ambiente, la temperatura no afecta tanto o no cambia tanto la presión parcial del ambiente, ¿sí? ¿Qué significa eso? Significa que durante el día, por ejemplo, ¿sí? Un mismo día, uno en general tiene una humedad relativa, ¿sí? En el día. Y entonces, a la mañana, en general uno tiene temperaturas más frescas y al mediodía temperaturas más altas, ¿no? Esos cambios de temperatura durante el día no hacen que cambien mucho la presión parcial de vapor de la atmósfera. Aumenta un poquito, pero es poco lo que aumenta, ¿sí? Porque es la misma humedad relativa que cambia la temperatura, pero eso hace que las presiones parciales aumenten un poco, pero no mucho, ¿sí? Ahora, durante el día, ¿sí? Entre la mañana y el mediodía sí cambia muchísimo la presión parcial de la cámara subestomática. ¿Por qué? Porque cambia mucho, sí, la temperatura de la hoja, ¿sí? Entonces, los cambios en la atmósfera de temperatura no afectan tanto la presión parcial de vapor de la atmósfera, pero sí de la cámara subestomática. Por eso, las plantas al mediodía transpiran mucho más que a la mañana, por ejemplo, ¿sí? Porque esto aumenta mucho. ¿Se entiende eso? Sí. O sea, lo más importante que yo quiero que sepan, que les quede acá de concepto, es que las plantas al mediodía, las plantas empiezan a transpirar porque abren los estomas, ¿sí? Pero después siguen, ¿sí? Después, una vez que ya están todos abiertos, sigue aumentando la transpiración. Y ese aumento de la transpiración tiene que ver sobre todo con esto, ¿sí?
con que en general al mediodía va aumentando la luz solar que pega sobre las hojas, va aumentando la temperatura también, y entonces eso genera un mayor DPPB, ¿sí? ¿Qué pasa con las resistencias? Perdón, y la presión entonces de la atmósfera tendría que ver más con cuestiones climáticas generales, tipo la altura del terreno, la cercanía a un cuerpo de agua, etcétera. Como, sería un poco más estable, digamos. Después vamos a ver algo que se llama, que no tiene que ver con la presión parcial de vapor, sino que tiene que ver con la demanda atmosférica, ¿sí? La atmósfera puede tener más o menos demandas y ahí entran en juego un montón de cosas que no tienen que ver con esta presión en esta ecuación, sino que, por ejemplo, el viento, ¿sí? Ahora lo vamos a ir viendo. Pero uno puede tener diferencias de presión parcial en distintos días. No es que no. La atmósfera puede tener más o menos presión parcial. Por ejemplo, un día nublado, ¿sí? O un día que está lloviendo, lluvioso, un día de muy seco. La demanda atmosférica o la presión parcial de vapor en la atmósfera es muy distinta que un día con una humedad relativa muy alta y con mucha temperatura, ¿sí? En verano, un día con altas temperaturas, la presión parcial de vapor de la atmósfera es mucho más alta que en invierno, por ejemplo, ¿sí? O sea que podríamos decir que esta presión parcial del vapor de la atmósfera dependería de las condiciones climáticas de la estación propia. Depende, o del día. Sí, o sea, la presión parcial de vapor de la atmósfera depende ahí sí impacta la humedad relativa y la humedad relativa y la temperatura, las dos influyen en la presión parcial de vapor en la atmósfera. Pero lo importante es que si uno está viendo cómo es la transpiración durante un día, por ejemplo, durante un mismo día, vieron que la humedad relativa no cambia en el mismo día. Entonces, como se mantiene en un mismo día la humedad relativa, ¿sí? Los cambios de temperatura no cambian tanto la presión parcial, ¿sí? Porque nunca tenemos un 100% de humedad relativa, ¿sí? Es como que Claro. La idea es que no es que no cambie la temperatura, pero que la temperatura impacta mucho más sobre esto que sobre esto. Esa es la idea, ¿sí? El concepto es que la temperatura de la hoja impacta mucho más sobre la transpiración, ¿sí? Entonces, en verano, que hace mucho calor, impacta mucho sobre la transpiración, las plantas transpiran más, pero porque principalmente está aumentando mucho la temperatura de la hoja, ¿sí? Se hace mucho calor, aumenta la temperatura y si encima además le está dando el sol, va a aumentar más todavía, ¿sí? Y en invierno, que las temperaturas son frías, la transpiración es mucho más baja, ¿sí? En general. Ahora, un día muy seco, ¿sí? Y ventoso puede que esté transpirando un montón, aunque las temperaturas sean bajas, ¿sí? Digo, hay un montón de cosas que pueden hacer que transpiren más o menos, pero la idea es ir viendo las cosas como por separado, ¿sí? Por ahora lo que venimos viendo tiene que ver con que cambios en la temperatura de la hoja cambian mucho la presión parcial de vapor en la cámara subestomática y cambios en la temperatura, ¿sí? Cambios de 10 grados estamos hablando. No afectan tanto la presión parcial de vapor en la atmósfera, ¿sí? Entonces, en un mismo día, entre la mañana y el mediodía, capaz tenemos 10 grados de diferencia. Esto no va a cambiar mucho, pero esto sí va a cambiar mucho. Y entonces eso va a hacer que esto sea mucho más grande al mediodía que a la mañana, y eso va a hacer que entonces esta cuenta va a ser mucho más grande al mediodía que a la mañana, ¿sí? Entonces, el DPPB va a ser mucho mayor al mediodía que a la mañana, y eso entonces hace que la transpiración sea mayor. ¿Se entiende? Eso es lo que quiero que recuerden, ¿sí? La transpiración es mayor cuando vamos a ver la clase que viene, los gráficos de transpiración, ¿sí? Cuando uno grafica la transpiración, lo que hace es que arranca la mañana, de noche no hay transpiración,
y cuando amanece empieza a subir la transpiración y el pico de transpiración uno lo dibuja al mediodía, ¿sí? Por esto, ¿sí? Ahora, si ustedes me dicen a las 11 de la mañana se encapota el cielo y empieza a llover, y no, ahí puede que baje la transpiración, por supuesto, ¿sí? Uno siempre habla de una cosa más general, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, vamos Sí. le voy a poner un poco de ritmo porque si no se me van a dormir y terminamos más. Veamos ahora, entonces, esas son las cosas que afectan como la parte de arriba, ¿sí? Como la fuerza motriz de la transpiración, ¿sí? El numerador, y ahora vamos a ver qué pasa con el denominador, ¿sí? ¿Qué pasa con las resistencias? Hay 3 resistencias distintas, ¿sí? Que afectan al flujo transpiratorio. Una es la resistencia de la capa límite, que ahora vamos a ver qué es, y la otra es la resistencia estomática y la cuticular, que la vamos a tomar juntas como la resistencia foliar, ¿sí? Entonces, la resistencia foliar más la resistencia de la capa límite son las resistencias al flujo transpiratorio, ¿sí? ¿Por qué hablamos de la resistencia foliar? Porque la resistencia foliar hay la resistencia, para calcular resistencia foliar, ¿sí? Uno tiene que calcular la resistencia estomática y la cuticular como en inversa, ¿sí? ¿Por qué en inversa? No sé si alguno vio algo de electrónica alguna vez, pero vieron que las resistencias cuando están en paralelo, ¿sí? Esto se suele dibujar, un circuito eléctrico se suele dibujar así, ¿sí? Con resistencias en paralelo o en serie, ¿sí? Y cuando están en serie se suman normalmente y cuando están en paralelas se suman como inversas, ¿sí? ¿Por qué? Porque el electrón que viene por acá, por ejemplo, o se va por esta resistencia o se va por esta otra resistencia, ¿sí? Pero el mismo electrón no puede pasar por ambas resistencias a la vez, ¿sí? En cambio, el electrón que viene por acá pasa por esta resistencia y después pasa por esta, o pasa por esta y después pasa por esta, ¿sí? Esta resistencia se suma en serie con esta. ¿Se entiende ese concepto? La cuestión es que si uno piensa en una molécula de agua que está, esto es como la epidermis de la hoja, ¿sí? Estos son los estomas, ¿sí? O el poro estomático, más bien, ¿sí? La célula oclusiva es esta, es una y esta es la otra, ¿sí? Y esto es el porito que deja en el medio de las dos células. Y acá tenemos toda la hoja, ¿no? Entonces, si uno piensa en una molécula acá de vapor de agua, que está acá, la molécula de vapor de agua o se va por el estoma o se va por la cutícula. ¿Están de acuerdo, no? La misma molécula de agua no puede, si salió por el estoma no puede salir por la cutícula. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, las resistencias no se suman como si fuesen paralelos, ¿sí? Entonces, vamos a estar hablando de una resistencia foliar. ¿Qué es la resistencia foliar? Es la resistencia que da toda la hoja. Entonces, ¿qué es? Es la resistencia estomática y la resistencia cuticular, ¿sí? Pero se suman así, en paralelo, que matemáticamente es 1 sobre la resistencia estomática, ¿sí? Yo no quiero que se acuerden, que se sepan la fórmula, ni que se la acuerden, ni que la tengan que calcular, ¿sí? No es la idea de la clase, pero sí es la idea de que entiendan que la resistencia foliar se suma, para saber la resistencia foliar tenemos que sumar la resistencia estomática y la cuticular como inversas, ¿sí? ¿Por qué? Porque el agua o va por el estoma o va por la cutícula, ¿sí? ¿Y cuál piensan que es más grande? ¿Qué resistencia piensan que es más grande? La cutícula. La cuticular, ¿sí? La estomática. ¿Y la estomática cuándo es más grande y cuándo es más chica? Cuando se cierra más grande, cuando se abre es más chica. Ahí va. Cuando se cierra el estoma, la resistencia estomática es más grande, ¿sí? Cuando el estoma está abierto, la resistencia estomática es chica, ¿sí? Entonces, cuando el estoma está abierto, la gran mayoría del agua, ¿sí? Casi todas las moléculas de vapor de agua, ¿por dónde se van a ir? Se van a ir por el estoma, ¿sí? Pero algunas se puede llegar a ir por la cutícula. ¿Por qué? Y entonces, si uno dice, bueno, la resistencia cuticular es muy, muy grande, si uno tiene 1 dividido en un número muy, muy grande,
¿qué le pasa a esta cuenta? Se hace pequeño. Casi cero, muy pequeña, ¿sí? Entonces, con eso tiene que ver también, ¿no? La fórmula. Si esto es muy grande, esto es casi cero. Y entonces, si esto no es tan grande, la resistencia foliar está dada principalmente por cambios ¿en quién? En la resistencia estomática, ¿sí? Es despreciable en esta cuenta la resistencia cuticular. ¿Por qué? Porque esto es casi cero. Ahora, cuando se cierran los estomas, y si las dos cosas son casi cero, las dos cosas son muy grandes, las dos cosas son casi ceros, ahí podemos decir que la resistencia foliar es muy grande y está dada, digamos, por ambas cosas, ¿sí? Tanto por la cuticular como por la estomática, ¿sí? Pero que nosotros despreciemos la resistencia cuticular significa que no es que es despreciable, al revés, es que es muy grande, ¿sí? La cutícula, en general, está para eso, digamos, está para evitar la pérdida de agua, ¿sí? Entonces es una deposición de ceras que evita la pérdida directa de agua. Entonces, las distintas especies tienen pueden tener distintas cutículas, ¿sí? Y hay especies que tienen cutículas mucho más gruesa y entonces esa resistencia es mucho más grande, y otras que tienen una cutícula más finita, ¿sí? Entonces, en la regulación, ¿sí?, de la resistencia foliar, ¿en dónde piensan que está dada la regulación diaria, digamos? En el estómago. En la resistencia estomática, ¿sí? La resistencia cuticular es muy importante. Las distintas especies tienen distinta resistencia cuticular, pero después vos, cuando tienen una planta, si están viendo una planta, no cambia mucho la resistencia cuticular. Sí puede haber factores ambientales que hagan que cambie la resistencia cuticular, pero eso lleva días, ¿sí? No es algo inmediato. Cuando yo veo cambios inmediatos de la resistencia foliar, ¿sí?, o cambios en un mismo día, es porque veo que cambios en la resistencia, en los estomas, ¿sí? Entonces, hay un montón de factores ambientales que afectan esta resistencia, que ahora los vamos a ir viendo, ¿sí? Entonces, la resistencia cuticular, ¿sí?, tiene que ver con esto, con los depósitos de cera que hay arriba de la epidermis, ¿sí? Y las distintas especies pueden tener más o menos, ¿sí?, o distintas composiciones, y entonces tener una cutícula mucho más gruesa, una cutícula más fina, ¿sí? En general, las especies que están más adaptadas a ambientes más secos, ¿sí?, o más áridos, suelen tener cutículas bastante más gruesas y resistentes. ¿Por qué? Porque tienen que tratar de evitar lo máximo la pérdida de agua, ¿sí? Y una planta capaz que está debajo de un sotobosque no tiene cutículas tan gruesas, ¿sí? Porque si es un sotobosque más o menos húmedo, no hay tantos problemas de pérdida de agua, ¿sí?, por cutícula. Entonces, esa es la resistencia cuticular. Vamos a ver ahora de qué depende un poco la resistencia estomática, ¿sí? Entonces, hay dos cosas, ¿sí?, o dos cuestiones que hacen que una hoja, por ejemplo, tenga distinta resistencia estomática. Una tiene que ver con esto que hablamos, apertura y cierre de los estomas. Y la otra, ¿qué es? Con la cantidad de estomas que tiene, ¿sí? Una hoja que tiene muchos estomas no es lo mismo que una hoja que tiene pocos estomas, ¿sí? Entonces, la densidad de estomas también afecta a la resistencia estomática, ¿sí? Ahora, ¿qué creen? ¿La densidad de estomas es algo que la planta cambia durante un día, por ejemplo? No. No, ¿sí? Depende de una especie también. La especie puede tener muchos estomas porque está expuesta a un clima, por ejemplo, muy severo, térmicamente digo, ¿no? Sí. En general, bueno, sí, podría ocurrir, sí. Digamos, sí depende, como vos decís, depende de la especie, ¿sí? Las distintas especies tienen, en general, más o menos una densidad de estoma común, ¿sí? Común me refiero a que cada especie tiene más o menos un número de densidad de estoma. Pero después, uno, cuando a la planta la enfrenta a ciertas situaciones, puede, ¿sí?,
la planta aclimatarse y entre esas aclimataciones puede variar, por ejemplo, la densidad de estomas, ¿sí? Puede cambiar. Pero ese cambio, ¿sí? No es algo inmediato, eso puede llevar días o semanas, porque es una aclimatación, ¿sí? ¿Se acuerdan la semana pasada que vimos cosas que tienen que ver con aclimatación? Entonces, la regulación, ¿sí? Por cambiar la densidad de estomas no es una regulación inmediata, ¿sí? La regulación inmediata que la planta puede hacer siempre es, ¿por qué? Por la apertura y el cierre de los estomas, ¿sí? Entonces, no es que no puedan cambiar la densidad de estomas, una planta puede cambiarlo, pero en respuesta a una aclimatación, ¿sí? No son cambios que ocurran inmediatamente, ¿sí? Entonces, en general, siempre casi todas las cosas que veamos de cambios de resistencia estomática tienen que ver con cambios que afectan la apertura o el cierre de los estomas, ¿sí? ¿Y qué factores ambientales afectan la apertura o cierre de los estomas? A ver cómo estamos de tiempo. La temperatura. La temperatura. ¿Qué La más? luz. La luz. ¿Qué más se le ocurre? Y quizás la concentración de gases en la atmósfera. El DPP, El viento. digamos, la diferencia esa de presión parcial entre la cámara subestomática y la atmósfera, esa afecta los estomas. ¿Qué más dijeron por ahí? El viento. El viento. Ahora vamos a ver que el viento no afecta directamente, puede afectar indirectamente si afecta al DPPB, pero no afecta directamente a los estomas, ¿sí? Vamos a ver que el viento afecta la otra resistencia, la de capa límite. Pero el viento a la resistencia estomática no lo consideremos. Entonces, luz, temperatura, DPPB, ¿qué más se les ocurre? ¿Qué pasa con el estado hídrico del suelo? ¿Piensan que puede afectar? Yo pensaría que sí, o El sea, si la agua. gente puede tomar agua, trata de retenerla. Sí, claro. Pero ahí va. Ahora vamos a ver, ¿sí? Que si tenemos potenciales aguas muy bajos en el suelo, también se afecta la apertura de los estomas. Y nos falta una última, que esta no se la... No le... Es más difícil. Ahora vamos a ir. Esta tiene que ver, viene por el lado de la fotosíntesis. Ahora vamos a ir viéndolas. La luz, ¿sí? La luz activa, ¿sí? Unos receptores de luz, ¿sí? Las plantas tienen receptores de luz con los cuales cuando se activan hay un montón de procesos que ocurren, ¿sí? Por esa activación. Lo vamos a ver más adelante, pero ya podemos ir sabiendo que una de las cosas que ocurre, por ejemplo, con la luz, ¿sí? Es que la luz activa unos receptores que se llaman fototropinas, ¿sí? Y que eso dispara la apertura de los estomas, ¿sí? Entonces, cuando yo les digo que a la noche la planta no está transpirando y apenas sale el sol empieza a transpirar, eso es porque la luz dispara la apertura de los estomas, ¿sí? Entonces, una vez que se abren los estomas, yo siempre les digo, la atmósfera siempre está demandando vapor de agua, ¿sí? La atmósfera siempre es muy negativa. Entonces, si se abre el estoma, empieza a transpirar la planta, ¿sí? Es inevitable eso. Después vamos a ver que puede haber una situación, un estrés hídrico muy, muy severo en el suelo, y qué sé yo, que haga que, o un estrés hídrico en las plantas en realidad, o una sequía muy grande en el suelo que haga que el estoma se vuelva a cerrar y deje de transpirar. Pero apenas sale el sol, todos los días las plantas empiezan a transpirar, ¿sí? Entonces, por eso siempre está bueno regar temprano, ¿sí? O regar tarde, ¿sí? Regar bien temprano está bueno, ¿por qué? Y porque uno porque la planta sale el sol y empieza a transpirar y va a necesitar absorber agua. Entonces, tener un suelo bien provisto de agua siempre está bueno, ¿sí? Entonces,
Porque eso es algo que medio que la planta no puede regular casi nada de esa parte, ¿sí? Sale el sol y los estomas se abren, ¿sí? ¿Qué pasa con la fotosíntesis? Cuando sale el sol también, ¿qué es lo que empieza a ocurrir? Empieza a ocurrir la fotosíntesis, ¿sí? ¿Qué hace la fotosíntesis? La fotosíntesis empieza a consumir dióxido de carbono, ¿sí? Entonces, cuando empieza a ocurrir, a consumirse el dióxido de carbono, ¿sí? Y baja esa concentración de dióxido de carbono, los estomas se abren. Si en cambio la concentración de dióxido de carbono es alta, los estomas se cierran, ¿sí? ¿Cuándo es alta la concentración de dióxido de carbono en la planta, por ejemplo? Cuando no está haciendo Cuando no hace fotosíntesis. fotosíntesis, ¿sí? Si la planta no está haciendo fotosíntesis o la fotosíntesis es muy baja, el dióxido de carbono puede ser, la concentración de dióxido de carbono intracelular, digamos, puede ser más o menos alto. Y entonces ahí se cierran los estomas. ¿Eso tiene lógica? ¿Cuál es la lógica de eso? Si uno lo piensa, pensémoslo evolutivamente, pero pensémoslo en la planta. ¿Qué dice? Y que Y en pero realidad le sirve Respiración para, innecesaria. ¿Cómo? Al no recibir la luz, Sí. no se abren los estomas y no libera el dióxido. Al no recibir la luz, Claro, no se abren los estomas para que pueda transpirar. bien, pero más allá de que por ejemplo, que haya capaz hay luz, pero hay muy poca luz, ¿no? Y entonces la fotosíntesis es muy baja, no es que no hay nada de fotosíntesis, pero es muy baja. Y y entonces si el se acumula. hay poca producción de hidratos de carbono. Claro, hay poca fotosíntesis, entonces hay poco sí, consumo de dióxido. Entonces, ¿tiene lógica que el estoma esté cerrado? Si hay y sí, parcial porque Sí, para claro. no transpirar, Para evitar transpiración. Porque en realidad, ¿para qué abre los estomas la planta? De vuelta. Principalmente para los incorporar abre dióxido de para carbono. intercambio gaseoso, ¿sí? Sí. Si la planta no está haciendo mucha fotosíntesis por algún otro motivo, ¿sí? Y hay suficiente dióxido de carbono, no tiene tanto sentido que abra los estomas, ¿sí? Entonces, ambas cosas van medio relacionadas, ¿sí? Cuando hay luz, la luz, por un lado, activa las fototropinas y eso hace que se abran los estomas, pero por el otro lado, arranca la fotosíntesis, ¿sí? Y eso hace que se consuma el dióxido, que entonces el dióxido disminuya y entonces también eso abre los estomas, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, ambas cosas hacen que se abren los estomas. La luz y que baje la concentración de dióxido de carbono intracelular, ¿sí? Y en cambio de noche, que no hay fotosíntesis, de noche la concentración intracelular de dióxido es alta, los estomas están cerrados, ¿sí? ¿Qué pasa con el DPPB? Cuando el DPPB, ¿sí? Este déficit de presión parcial de vapor es muy alto, se vio que se produce el cierre de los estomas, ¿sí? La justificación teórica de eso no está tan clara, ¿sí? Hay varias teorías, no vamos a entrar en detalle porque no quiero que se nos vaya de tema la clase, pero sepan esto, que cuando aumenta mucho el DPPB se produce el cierre de los estomas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo les había dicho hace un rato que si el DPPB aumenta la transpiración, ¿sí? Porque está aumentando esa parte de arriba de la fórmula. Pero también aumenta un poco las resistencias. Entonces, que se duplique el DPPB no significa que se va a duplicar la transpiración. ¿Por qué? Porque si bien se duplica la fuerza motriz, al aumentar un poquito también la resistencia va a hacer que aumente la transpiración, pero no aumenta tanto como duplicarse, ¿sí? ¿Se entiende eso? ¿Cri? Bueno, ya lo vamos a retomar cualquier cosa. Estas cosas las vamos a volver a ver la clase que viene. Entonces, la luz, el dióxido de carbono, el DPPB, la temperatura, ¿sí? La temperatura tiene un efecto que es bifásico, ¿sí? Temperaturas muy bajas, los estomas están parcialmente cerrados, ¿sí? Porque temperaturas muy bajas siempre hablamos de cercanas
a 0 grados, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí tiene que ver más con una cuestión de estabilidad, de permeabilidad de las membranas, ¿sí? Las membranas, cuando la temperatura es muy baja, están media... son como más rígidas, por decirlo de algún modo, ¿sí? Entonces, ese movimiento que hace que, digamos, que ingrese agua en las células, digamos, las células oclusivas, para que se abran y se cierren, tienen que estar las membranas como en buen estado para que entre y salga no importa, no quiero entrar en detalles, perdón, para que ocurra el mecanismo de apertura y cierre de los estomas, ¿sí? Eso, cuando la temperatura es baja, es más lento, por decirlo de algún modo, ¿sí? Entonces, a temperaturas muy bajas, la resistencia estomática es alta, y a temperaturas muy altas también, ¿sí? Y a temperaturas medias, ¿sí? O a temperaturas... medias son entre 20 y 30, o entre 15 y 20 y 35 grados, los estomas están abiertos, ¿sí? Ahora, cuando empieza a aumentar mucho la temperatura, se vuelve a cerrar, ¿sí? Se vuelve a cerrar porque por un lado aumenta el DPPB, por otro lado tiene que ver también con la concentración de los gases, ¿sí? Lo único que quiero que sepan de esto es que la temperatura afecta a los estomas, ¿sí? A la apertura estomática, y que es un efecto que es bifásico, ¿sí? Temperaturas muy bajas o muy altas producen el cierre de los estomas, y en cambio temperaturas medias, los estomas están más abiertos, ¿sí? La resistencia es más baja. Y por último vamos a hablar del potencial agua, ¿sí? Del potencial agua de la hoja, y del potencial agua después también del suelo, pero vamos a hablar primero del de la hoja. Hay algo que se llama umbral de sensibilidad estomática, ¿sí? Que es un valor de potencial agua, ¿sí? Que cuando en la planta... ¿Me están escuchando? Porque esto colgó, ¿sí? Sí, sí. Sí, profe. Sí. Así. Sí. La hoja, nosotros habíamos dicho hoy, cuando se abren los estomas y está transpirando, empieza a bajar el potencial agua, ¿sí? En un día más o menos normal, eso baja, después empieza a absorber agua y empieza a recuperar. Entonces, baja un poco, ¿sí? El mínimo en general de potencial agua lo tenemos al mediodía, y después vuelve a recuperarse y no pasa nada. Ahora, a veces el potencial agua de la hoja puede estar bajando y bajar mucho, ¿sí? Si la demanda atmosférica es muy alta, o si nos encontramos en un suelo que tiene un bajo contenido hídrico, ambas situaciones pueden generar que el potencial agua, que cuando está transpirando la hoja, empieza a bajar el potencial agua y baja mucho, ¿sí? Cuando baja por debajo de un valor que se llama umbral de sensibilidad estomática, eso genera que se cierren los estomas, ¿sí? Entonces, acá tenemos un grafiquito, ¿sí? Es un poco raro de explicar, ¿sí? El potencial agua siempre es negativo, ¿sí? Entonces, a veces ustedes tienen el eje acá y ponen los valores negativos para allá. Yo preferí ponerles el eje acá, que es como usualmente se ve. Uno siempre grafica los valores negativos para allá, ¿sí? Yo se los puse así a propósito para que sea como más se ve normalmente. Entonces, cuando en la hoja... Fíjense, la hoja arranca con un potencial agua cercano a 0, nunca 0. Acuérdense, el potencial agua de la hoja o de la planta siempre va a ser negativo. Entonces, la hoja, cuando tiene un potencial agua de menos 0,03, por ejemplo, la resistencia estomática es muy baja. ¿Qué significa eso? Los estomas están abiertos, ¿sí? Si el potencial agua es menos 0,5, los estomas siguen abiertos. El potencial agua es menos 1, los estomas siguen abiertos, ¿sí? Cuando el potencial agua es menos 1,5, los estomas siguen abiertos. Cuando el potencial agua es menos 1,6, se empiezan a cerrar. Cuando es menos 2, ya están casi todos cerrados, ¿sí? Cuando es menos 2,5, ya están totalmente cerrados los estomas acá, ¿sí? ¿Qué es lo que pasó? Cuando el potencial agua de la hoja bajó por ese... Mientras va bajando el potencial agua y no llega al umbral, no pasa nada, ¿sí? No se dispara el cierre de los estomas. Cuando baja por debajo de ese valor que llamamos umbral de sensibilidad estomática, se dispara el cierre de los estomas,
¿sí? Acá yo les puse un valor de umbral de sensibilidad estomática de menos 1,5 megapascales, ¿sí? Que es un valor que suelen tener muchas especies. Ahora, este valor varía según las especies. Hay especies que son como más sensibles, ¿sí?, a la sequía, y esas especies en general tienen un valor más alto, digamos, un valor más cercano a cero. Y hay especies que son más resistentes y que capaz tienen un valor de menos 2, ¿sí? Pero más o menos suelen estar dentro de este valor, ¿sí? La cuestión es que ese valor, ¿sí?, no todas las plantas tienen el mismo valor, pero sí es un valor que existe en cada planta, ¿sí?, por el cual cuando en la hoja bajó por debajo de ese valor, se dispara el cierre de los estomas, ¿sí? Entonces, si la planta está perdiendo mucha agua por transpiración, ¿sí?, y el suelo está medio seco y no puede recuperarlo por absorción, ¿qué es lo que va a pasar? El potencial agua de la hoja va bajando, y cuando baja mucho y baja por debajo de su umbral, se dispara el cierre, ¿sí? En este mecanismo, ¿sí?, participa una hormona que se llama ácido abscísico, ¿sí?, que yo lo único que quiero que sepan es eso, que el ácido abscísico participa de este mecanismo de cierre estomático, ¿sí? Y que eso puede ser algo que ocurre en la hoja, y después vamos a ver que también a veces las raíces, cuando estamos frente a una sequía prolongada, en las raíces también pueden empezar a ocurrir que se produce ácido abscísico, ¿sí?, y es una señal para toda la planta, digamos, sirve como señal esa hormona de estrés hídrico, ¿sí? Es como cuando hay estrés hídrico en la planta se empieza a producir esto, el ácido abscísico, ¿sí? Que una de las cosas que hace es generar el cierre de los estomas, ¿sí? Entonces, nada, ese umbral de sensibilidad estomática está como especie de límite, ¿sí? Es como se dispara el cierre de los estomas. Eso puede ser algo que no sea permanente, ¿sí? No es necesariamente permanente. La hoja está transpirando mucho, baja el potencial agua, baja por debajo del umbral, se dispara el cierre, y si después la planta se va recuperando el potencial agua porque está absorbiendo agua, y vuelve el potencial agua a subir, el estoma se vuelve a abrir, ¿sí? Eso puede ocurrir un día de verano de mucho calor, que al mediodía se cierren momentáneamente los estomas porque el potencial agua de las hojas llegó a este umbral de sensibilidad estomática, pero después se vuelve a abrir, ¿sí? Eso lo vamos a ver la clase que viene cuando veamos alguna curva de transpiración, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, profe, yo que tenía entonces más o menos, a ver, es como que en cierta manera en la diapositiva anterior parecía que todas las causas que causaban resistencia estomática estaban ahí resumidas, Sí. pero estoy equivocado en deducir que en cierta manera, bueno, tanto la temperatura como, bueno, el contenido de humedad, etcétera, más que, o sea, esos causan en cierta manera, bueno, la disminución del potencial agua, y eso entonces causa el cierre de los estomas. O sea, es como que habría una relación, una interrelación entre todas estas, de todos estos cuadros que estamos viendo. Interrelación entre todos estos factores, sí, yo estoy de acuerdo, sí. No son factores totalmente aislados. Cuando vos tenés mucha irradiancia, eso va acompañado de que tenés mucha temperatura. Entonces, y eso puede hacer que haya mucha evapotranspiración y entonces el potencial agua esté muy bajo en el suelo, y que eso genere también que terminas generando que el potencial agua de la hoja también sea bajo. Pero sí uno puede tenerlos separados. Uno puede hacer, por ejemplo, yo acá no les puse, esto en general se suele ver con gráficos, yo no les puse para no bombardear con un montón de gráficos, pero uno para ver cómo afectan estos factores ambientales a la resistencia estomática, lo que suele hacer es variar un solo factor, ¿sí? Y ver y medir la resistencia estomática, ¿sí? La resistencia estomática es bastante fácil. Hay un aparatito que es como una pincita que agarra la hoja y mide en realidad la conductancia estomática, que es la inversa de la resistencia, pero es fácil de medir, ¿sí? Un aparatito que mide fácil la resistencia estomática. Entonces,
la luz, por ejemplo, ¿sí? Uno agarra y mide en oscuridad cómo es la resistencia, y lo que vemos es que en oscuridad los estomas están cerrados, entonces la resistencia es muy alta, y yo le pongo un poquito de luz y veo que se empiezan a abrir, le pongo más luz, se van abriendo, y después hay un momento que por más ya se abren del todo y por más luz que les siga dando, ya están totalmente abiertos. Entonces la luz, yo sé que afecta a esa resistencia estomática de ese modo, ¿sí? Porque yo lo único que varié en ese caso es ese factor. Después, yo puedo también variar, tener las plantas en una cámara, ¿sí? En donde varío solo la temperatura, ¿sí? La temperatura ambiente, digamos, y eso no va a tener capaz tanto impacto sobre el DPPB, porque no estoy aumentando tanto la temperatura solo de la hoja, sino es toda la cámara. Y entonces yo puedo variar, que puedo tener temperaturas frías y temperaturas más cálidas, y temperaturas intermedias y temperaturas altas, y ver cómo varía la resistencia. Entonces, ahí me independizo un poco de los otros factores. Pero sí es cierto que, entonces, yo estas cosas que les cuento tienen que ver con cómo afectan cuando unos medios los separa. Pero la realidad es que en condiciones normales todos estos factores están interrelacionados. Entonces, una cosa no significa, una cosa va correlacionada con la otra, entonces medio que van juntos. Ok, pero yo puedo, por ejemplo, ya sea artificialmente o en unas condiciones muy particulares, tener una planta en un sustrato, en un suelo muy higromorfo y con saturación de agua o mucha disponibilidad de agua, pero un día que me venga muy cálido, y entonces se me cierra el estómago, y ahí sería solo el efecto de la temperatura que está entrando en juego. Sí, exacto, sí. Entonces, Eso se hace así, sí. No, entonces, o sea, ahí entiendo un poco la independencia, ahí puedo entender un poco la independencia, porque me da la impresión de que todo esto, en definitiva, que todos estos eran parámetros que causaban la disminución del potencial de agua. Y no, en realidad, o sea, hay cosas que, independientemente a la disponibilidad de agua, al potencial de agua, pueden igual causar entonces resistencia Vos estomática. en la realidad tenés como que las cosas estas van todas medias juntas, y tenés un combo de cosas que afectan a la resistencia estomática, no es una sola. Pero estas cosas que yo les cuento se estudian por separado. Entonces, y no se saben bien, ¿eh? Por ejemplo, el efecto bifásico que tiene la temperatura, se sospecha. Algunas de estas cosas son las que yo les conté, pero eso no explica todo, ¿sí? Se sospecha que en parte tiene que ver con estas cosas, ¿sí? Pero no es del todo clarísimo ese efecto bifásico, por ejemplo. El DPPB pasa lo mismo un poco, ¿eh? No es tan claro tampoco. El del potencial agua sí es más claro, porque sí esto, por ejemplo, esta curva se logra poniendo, en realidad lo que se hace es, se pone a las plantas, se tienen grupos de plantas distintas que están en suelos con distintos potenciales agua, ¿sí? Y entonces ya la planta arranca con un potencial agua distinto, y lo que se hace es se miden, cuando empiezan a transpirar se va midiendo la resistencia, y se mide después cómo es el potencial agua de esa hoja, y así es como se sabe que existe este valor, un valor en el cual se dispara el cierre de los estomas. Perdón, una pregunta. Sí. Cuando vos hablas de resistencia, porque estaba en la ecuación que vimos antes de flujo y en ese famoso cociente, el denominador, ¿la resistencia es resistencia eléctrica efectivamente? Porque ahí me pareció ver la unidad. No, porque vi la unidad segundos sobre centímetro y eso no lo interpreté claramente. Resistencia. No. Se hace un paralelo a la resistencia eléctrica en la idea esa de cómo se suman las resistencias. Pero la resistencia esta no es eléctrica, es la resistencia al Claro, hacen el paralelo al circuito. No, está bien, pero como vi la unidad segundos sobre centímetro, ahí me di cuenta que el criterio no era el de resistencia eléctrica. No sé qué mide exactamente, pero evidentemente está relacionado con es inversa al número de estomas abiertos o cerrados. Claro.
Tiene que ver Porque con además la apertura estomática, sí. con la apertura estomática, correcto. Exacto. La Bueno, apertura estomática en realidad no es un todo o nada, no es que están todos abiertos o todos cerrados. Uno puede tener sí, sí. en una hoja algunos estomas más abiertos, otros menos, y entonces uno lo que tiene es como un conjunto de resistencia, que da un número que es una resistencia, ¿sí? Acá están Bueno. casi todos abiertos los estomas, acá están casi todos cerrados, y acá tenemos una mezcla, ¿sí? Bien. Y lo que mide la resistencia, ¿sí? La unidad esta de segundos sobre centímetros, porque es como una especie de flujo, ¿sí? Es segundos, porque es en cuánto tiempo, es qué distancia recorre en cuánto tiempo el vapor de agua. Es la inversa de una velocidad. Es inversa de la velocidad, porque en realidad cuando uno mide, lo que mide uno es la conductancia, que son los centímetros sobre los segundos, que es qué distancia recorre el vapor de agua, ¿sí? Uno dice, bueno, yo mido el vapor de agua, el aparatito este que les digo que es como una pinza, lo que tiene es dos sensores. Hace una pinza que aprieta la hoja y queda, todos los estomas quedan como mirando a una camarita, quedan como encerrados en una camarita en donde tengo dos sensores. Un sensor, los dos sensores miran, el vapor de agua, ¿no? El flujo de vapor de agua. Entonces está saliendo vapor de agua de los estomas y sensa acá el vapor de agua y sensa a esta otra distancia conocida, ¿sí? Ponerle a 1 centímetro. Entonces, la velocidad que tarda, ¿sí? Los segundos que tarda en recorrer ese centímetro, me da esa conductancia. La resistencia es la inversa a eso, ¿sí? Si hay mucha conductancia, si está conduciendo mucho, ¿sí? Está saliendo mucho vapor de agua, es porque la resistencia es muy chica, ¿sí? Yo no quería entrar en tanto detalle para no marearlos, pero... No, quedó clarísimo ahora, ¿eh? Ok, esto tiene que ver con eso. Entonces, la resistencia, piénsenla a la resistencia del flujo de vapor de agua. Algo que hace que el vapor de agua salga menos, ¿sí? Entonces, si el estómago se cierra y se pierde menos vapor de agua, entonces hay una resistencia muy alta. Si el estómago se abre, el vapor de agua se pierde mucho más fácil, la resistencia es muy baja, ¿sí? Entonces, acá tenemos estómagos abiertos, resistencia baja, acá tenemos estómagos cerrados, resistencia alta, ¿sí? Por último, ¿sí? Y hacemos el recreíto. La resistencia de la capa límite, ¿sí? ¿Qué pasa con la capa límite? La capa límite es como... Pensé que tenía el dibujito acá. Es la masa de aire que está adyacente de la hoja, ¿sí? Uno cuando tiene... en las plantas, ¿sí? Uno, en la atmósfera, el aire, uno puede decir que el aire se mueve como por turbulencia, por decirlo de algún modo, ¿sí? Todo para distintos lados, ¿sí? Las moléculas de aire se mueven todas para distintos lados. Pero alrededor de una hoja, ¿sí? Hay como una especie de flujo laminar, ¿sí? Hay como un airecito que tiene como un movimiento, ¿sí? Que se llama así, de flujo laminar, ¿sí? Y eso forma una capa, ¿sí? Que se llama capa límite. Que si hay mucho viento, esa capa límite es muy finita. Y que si en cambio el aire está calmo, la capa límite es más gruesa. Entonces, cuando hay mucho viento, la planta transpira mucho. ¿Por qué? Porque esa resistencia se hace muy chica, ¿sí? A ver dónde tengo un dibujito. No sé por qué no me quedó el dibujito acá, perdón. Acá tienen el dibujito. Esto es el airecito ese que bordea, digamos, a la hoja, es lo que nosotros llamamos capa límite, ¿sí? Entonces, cuando el aire es calmo, este aire que se mueve así es muy ancho, ¿sí? Entonces, el vapor de agua que sale por acá va mucho más lento por acá que una vez que sale de esa capa límite, que es donde ya se agarra ese mezclado turbulento, ¿sí? Entonces, si esto es muy grueso, la resistencia de la capa límite es muy grande. Si hay viento, hace que esto sea muy chiquito. Y entonces ahí la resistencia de la capa límite es muy chica, ¿sí?
Entonces, el viento afecta a la transpiración principalmente porque afecta a esto, ¿sí? El viento disminuye la resistencia de la capa límite, ¿sí? Por eso transpira más, ¿sí? Entonces, ¿qué factor ambiental afecta la resistencia de la capa límite? Principalmente el viento. ¿Qué factor ambiental afecta la resistencia estomática? Estos 5. La luz, el dióxido, el DPPB, el potencial agua y la temperatura, ¿sí? ¿Me van siguiendo? Sí, Ahora, sí. ¿qué factor? Ahora, la planta también tiene factores, ¿sí? Endógenos que pueden afectar esa capa límite, ¿sí? Hay factores anatómicos, ¿sí? Que tienen, ¿sí? Que son adaptaciones que tienen algunas plantas que hacen que esa capa límite sea mayor. Por ejemplo, una es tener los poros, tener en las hojas tricomas o pelos, ¿sí? Los tricomas o pelos, ¿sí? ¿Qué hacen? Hacen que esa capita de aire sea mayor todavía, ¿sí? ¿Por qué? Porque se mueve más lento, ¿sí? El aire por ahí, ¿sí? Es como que todos esos pelos están afectando ese movimiento del aire. Entonces, la presencia de pelos, de tricomas, aumenta mucho el espesor de la capa límite, ¿sí? Entonces, ¿qué plantas piensan que tienen más tricomas y más pelos? Las plantas que están en qué tipo de ambiente. Y aquellas que quieren reducir su transpiración. Sí. Entonces, las que están en ambientes más áridos, más demandantes, ¿sí? Suelen tener más tricomas y más pelos, ¿sí? Vieron que las plantas de sombra en general son mucho más lisitas, la planta, ¿no? No suelen tener muchos pelos, ¿sí? Estos pelos no es que se ven y se tocan tan fácil. Hay plantas que sí, que son como súper groseras, pero no todas. Pero bueno, estas siempre son adaptaciones a qué, a evitar la pérdida de agua. Otro cambio anatómico que pueden tener, que tienen algunas especies, es tener los estomas deprimidos, ¿sí? El estoma, fíjense, el estoma normalmente uno lo encuentra acá, ¿sí? Tenemos las células, acá hay una célula oclusiva, acá está la otra y sigue el epidermis. Entonces, este es el poro, ¿no? Acá, fíjense que no, la epidermis viene así y hace como una especie de invaginación y ahí... Claro. ¿Eso qué hace? Que en las plantas donde el poro está acá, la capa límite es esta. En cambio, cuando tenemos el poro deprimido, la capa límite es está más abajo. Más todo esto. Claro, está mucho más abajo. Entonces, el vapor de agua que sale por acá por el poro tiene que atravesar todo esto para llegar al mezclado turbulento. Entonces, esto es mucho más lento, ¿sí? Esta resistencia es mucho mayor. ¿Se entiende? Entonces, los estomas deprimidos, los tricomas, los pelos, todo eso aumentan la capa límite. ¿Qué más aumenta la capa límite? El acartuchamiento de las hojas, ¿sí? Vieron que muchas veces las plantas, algunas especies, ¿no? Tienen esta respuesta, ¿no? Que se ve que la hoja se dobla, ¿sí? Hay como una especie de acartuchamiento. ¿Para qué es eso? Para, por un lado, disminuir como el área foliar que queda expuesta a la luz, pero además también esto hace que aumente mucho la capa límite. Piensen que todos los sistemas quedan como en un ambiente, ¿sí? En un airecito que está mucho más aislado del mezclado turbulento del ambiente, ¿sí? Entonces, esto a veces, este acartuchamiento es una respuesta, ¿sí? Que tienen las plantas frente a un estrés hídrico, ¿sí? Entonces, capaz una planta no presenta acartuchamiento en las hojas y cuando está frente a un estrés hídrico sí ocurre ese acartuchamiento, ¿sí? En cambio, estas no, estas son adaptaciones, ¿sí? Esta no es una respuesta de aclimatación, esta es una de adaptación, ¿sí? Las plantas que tienen estos estomas deprimidos tienen siempre estos estomas deprimidos, ¿sí? Ya es una adaptación a condiciones ambientales más estresantes de déficit hídrico, ¿sí?
Estas otras, en cambio, es como una aclimatación. Cuando no hay estrés hídrico, capaz no tienen las hojas sin doblarse, ¿sí? El acartuchamiento vamos a ver que también puede deberse a otras condiciones ambientales, ¿sí? No siempre tiene que ver con estrés hídrico. Pero bueno, a veces tiene que ver con estrés hídrico y tiene que ver con esto, que lo que permite ese acartuchamiento es que aumente la resistencia de la capa límite, ¿sí? Bueno, vamos a hacer un recreo, ¿sí? Y seguimos. Yo sé que es tardísimo y se deben querer ir a dormir, a comer, pero bueno, les había avisado que era re larga la clase. No me odien,